estamos arrancando una nueva temporada aquí en Cocina Guaraní y por supuesto, Derlis Bogado, no podía faltar. Derlis, ¿cómo te va? ¿Cómo está, mano? Qué gusto volver a Cocina Guaraní. De mi parte, del otro lado ya, porque anteriormente yo estaba como director del programa y hoy me toca acompañarle porque se quedó solo. Todo el mundo se fue de él, así que hoy particularmente... De momento. Sí, hoy me toca acompañarle un poquito acá, hacerle un poquito de soporte. Y así que, Derlis, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Hoy vamos a hacer un especial por San Valentín. Vamos a hacer comida de temporada, vamos a hacer algo por el Día de los Enamorados, algo que pueden hacer los muchachos en su casa para las novias, o por qué no, las chicas para sorprenderle al novio. Bueno, esto es básicamente una nueva temática que vamos a estar implementando. Si recuerdan lo que fue la temporada pasada de Cocina Guaraní, donde estaba Vircho y Alejandro, así que un gran saludo para ellos. Lo que hacíamos en esa temporada era más que nada invitarle a los chefs amigos que teníamos nosotros. ¿Cómo para qué? Para que la gente conozca un poco de la temática o más que nada de la gastronomía paraguaya, ¿verdad? Entonces, cada uno de los dueños de restaurantes o los chefs mismos que venían a cocinar venían y presentaban sus platos que tenían de repente dentro de la carta de cada lugar. En este caso lo que vamos a hacer es trabajar un poco más sobre la temporada o las fechas festivas que tenemos acá. Vamos a hacer una cocina temporal, no vamos a dejar de lado lo que es la cocina guaraní, la cocina tradicional o cocina típica. Hoy vamos a hacer un especial, como te dije, San Valentín, donde vamos a hacer un plato de entrada, un aperitivo, vamos a hacer un plato de fondo y un postre, para que vean que esto pueden hacer algo romántico en la casa y vamos a dar esas propuestas siempre. Y algo interesante que yo quiero hacer esta nueva temporada es, como vamos a estar en redes sociales, sí, que la gente escriba y que diga qué plato quiere comer. E inclusive, yo me animo que venga alguien a cocinar con nosotros. Puede ser. Una señora que quiera, o uno de los amigos, uno de los perros que venga a cocinar. Yo creo que esa temática podemos implementar, tipo sortear a aquellas personas que comenten dentro de las redes. Bueno, y Cocina Guaraní en realidad, como muchos nos decían, pero eso no es comida paraguaya. En realidad no tenía que ver con eso, sino que más que nada lo que se presentaba acá en el país. Eso quiere decir que lo que nosotros estamos mostrando es todo lo que se estaba presentando en ese momento en el país. En este caso, como les dijo Derlis, vamos a hacer cocina de temporada, vamos a estar presentando cosas distintas, algunas recetas, algunas propuestas que de repente se pueda llegar a hacer acá con los ingredientes que se pueden conseguir, ¿verdad, Derlis? Esa es la idea. Cocina guaraní, cocinar lo que se está haciendo en Paraguay, mostrar lo que es nuestra gastronomía, mostrar ¿por qué no? Lo innovador o lo que está llegando, productos nuevos o las tendencias que hay sin dejar de lado nuestras raíces, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que cuesta mucho es de repente conseguir los ingredientes o de repente ingredientes muy costosos, ¿verdad? En este caso tenemos todos ingredientes que se pueden conseguir de repente. ¿Qué es lo más costoso que tenemos hoy en nuestra propuesta? Hoy el pescado, solamente el pescado. O sea, nuestro plato de fondo, nuestro plato principal en realidad es el surubí. El surubí. Vamos a usar aguacate en el plato de entrada y el aguacate ustedes saben que está en temporada, que cualquier vecino hoy día pueden robarle al vecino o prestar. O sea, por ahí empezamos. Cuando crezca la planta podemos usar el aguacate del vecino, podemos usar el pan que sobró de ayer y vamos a usar las galletitas que nos quedaron para el postre y después podemos tener un surubí que está en temporada también, está ahí buen precio. O si no pueden hacer con surubí, pueden hacer con tilapia o pueden hacer con pollo, ¿verdad? Bueno, la tilapia, por ejemplo, es un pez de piscicultura, ¿verdad? Y que de repente tiene mucho mejor costo que el surubí. Obviamente el sabor es distinto, pero se consigue a mejor precio. Se consigue a mejor precio, sí. Y hay todo el año y no tenemos problema con la veda, sobre todo. Sí, totalmente. Son peces que de repente se pueden conseguir en todo el año. Al igual que el pajú también ya el día de hoy. El pajú también se está trabajando un poco también sobre el mandí y también están trabajando un poco con el surubí. El surubí sí ya tenía un poco más de trabajo, pero lleva mucho más tiempo el desarrollo para ese pez, así que cuesta un poco más. En forma experimental se está haciendo el salmón también, para que sepan. Sí, el salmón de río. El salmón de río o trucha salmonada que le llaman. También está por ahí. Todavía nomás no hay un alto porcentaje para salir a la venta, pero... Ya hablamos demasiado, yo creo que tenemos que cocinar, o si no la gente se va a desprender otra vez de nosotros. Sí, vamos a hacer un postre muy fácil. Vamos a hacer una mousse de un ganache. Ganache, para que sepan, es el chocolate que vamos a derretir en el microondas. Le vamos a agregar un poquito de crema de leche. Vamos a montar la crema de leche, vamos a batir. Vamos a esperar que se enfríe lo que es el ganache, el chocolate. Sí. Vamos a mezclar. Debajo va a llevar un arenado que es esta galletita de maicena. Puede ser cualquier otra galletita que ustedes quieran, ¿verdad? Esto le agregamos un poquito de manteca, un poquito de coco rallado yo le voy a agregar. Ok. Para que haga ese contraste de sabores. Y va al horno eso. Esto tiene que quedar crocante.
Hay muchas técnicas como para montar la crema de leche, ¿verdad? Porque hay algunos que usan doble fondo, o sea, tipo abajo le ponen hielo, agua fría, otros sí que meten en el congelador que medio que se congele la crema, ¿verdad? O sea, hay diferentes maneras. Es importante que la gente sepa lo que es la diferencia entre los dos tipos de crema de leche que se usa. Si bien usamos todos los días, nos vamos y compramos crema de leche, no diferenciamos. ¿Usas todos los días, por ejemplo? No, usamos todos los días, yo porque normalmente la gente cocina todo con crema de leche. Hay dos tipos de crema de leche, la que es la culinaria, que es un 22, hasta un 22% materia grasa. Después tenemos la pastelera, que es de un 35% para arriba. E inclusive hay una que tiene 44%, es mucha grasa. Pero la que nosotros encontramos en el súper, así la común, la de marcas reconocidas. La que vienen en sacheta, que están en el súper, son de 30%. Aproximadamente, de 30 a 34%. ¿Cuál es la diferencia? Que la culinaria para cocinar en caliente no se corta. Después la que tenemos en el súper, esta que viene en sachet, podemos también cocinar, solamente que al final de la cocción hay que poner. Y después tenemos la que es la repostera, que con 2-3 vueltas ya se monta. Se monta significa que ya se infla, ya tenemos el famoso chantilly. Esa es la diferencia. Nosotros vamos a usar la que es la básica, la del súper, la que viene en sachet. Bueno, entonces vos recomendás que esta esté bien fría para montar. Puede estar bien frío, o sea, yo saqué la heladera. También se puede poner el hielo abajo, eso es una cuestión de gusto. Siempre hay que tener el tiempo, manejar los tiempos. O sea, no hay un tiempo, es decir, 2 o 3 minutos. Es ir mirando siempre la crema, o sea, eso es básico. Vamos a empezar por lo que es el arenado, porque vamos a empezar por lo que lleva más tiempo. Esto va a ir al horno, que son las galletitas de maicena. Esto va a ir al horno y después se tiene que también pasar la heladera, ¿verdad? Y después tiene que pasar la heladera. Esto poner lo que son las galletitas. Si no tienen este accesorio, pueden hacer con su mano, ¿verdad? O sea, sin ningún problema, hacen así y van a tener. Rico, tate. Un poquitito. Si acá la consistencia que ustedes quieran. Si no tenés mixer ni procesadora, bolsa y mazo. Mazo o con la mano, ¿verdad? Todo puedo hacer directamente a mano. Yo quería acelerar nomás para no tocar mucho, pero van a ver que igual queda unos residuos. Miren. ¿Ves? Porque si yo hago más ya va a quedar muy polvo, sí. va a ser muy cuí, como se dice. Vamos a agregar acá. Dame acá. Acá te pasó. Los restos que quedan voy a hacer con la mano. Bueno, esto de por sí ya probaste que tiene mucho sabor. Esto ya es una galleta cocinada. O sea, esto necesita dorarse nomás en el horno. Por otro lado le voy a agregar un poquito de coco rallado, el toque que yo le quiero dar. Cada uno le pone un toque especial si quiere. Siempre lo seco primero, ¿verdad? Siempre lo seco. Y acá podemos hacerlo con la mano. Esto es una manteca en pomo, o sea, una manteca a temperatura ambiente. Ven que está blandito, hace mucho calor. Y ahí nada más podemos mezclar. Pueden hacer con la mano o pueden derretir la manteca. Yo directamente ahora le meter una mano. ¿Cuál es el punto? Tiene que quedar tipo arena. Tipo arena. Ahí ven. Si quieren meter en el microondas, es válido. Sin ningún problema. Mira, ves que va quedando una pasta así. La humedad también. ¿Y qué hace eso? Le agrega materia grasa más que nada, ¿verdad? Y va a hacer que quede una consistencia de seca en el fondo y va a hacer contraste con lo que es la mousse. Y al meter al horno va a quedar crocante. Muy fácil. ¿Le pasa la bandeja? Ok. A ver. Si quieres hay una bandeja más chica que esa. No, en este está bien. Esto va un ratito al horno. Esta cantidad que estoy haciendo es para 4 vasos, para que ustedes sepan. Agarré ni un tubito de galletita. Con esta consistencia ya está bien. Acá también hay que tener mucho cuidado que no se queme en el horno, ¿verdad? Porque esto tiene manteca, ya está dorado. El horno está en 180 grados. Sí, 170, 180. 170, sí. Ya está. Bueno, esto ya está en el horno. Ahora vamos a retirar el chocolate que es para el ganache. Okay. Esto podemos hacer de 2 formas. Podemos hacerlo en el baño María o podemos hacer en el microondas. Hay que tener en cuenta en el microondas que no sea una temperatura muy alta, si no se va a quemar el chocolate. Pero en este caso, por ejemplo, no está congelado, pero se puede poner descongelar, por ejemplo, que toma un poquito más de tiempo. Podemos tener temperatura ambiente, sin problema. Con el calor que hace acá en Paraguay, esto enseguida se hace solo un ganache afuera. Yo le voy a agregar acá lo que es el chocolate. Romper un poquitito. Yo le voy a agregar un poquitito de manteca. Si me pasas ahí la manteca. Ok. Eso es importante también para que no se queme. Ahí está. Para que usted entienda lo que hacemos, obviamente nosotros vamos a derretir el chocolate. Cuando se enfría se va a volver a endurecer el chocolate.
Lo que va a hacer la crema montada, o sea, el chantilly que hacemos, va a hacer que se sostenga y que tenga una consistencia esponjosa Ok. de la mousse. Son postres muy fáciles de hacer. O sea, hoy día creo que todo el mundo ya está con el postrecito hasta en la casa para vender. O sea, Y pasa que esto justamente ayuda mucho, ¿verdad? El tema de la información a través de las redes sociales tiene un acceso mucho más rápido y fácil también de poder seguir, parar, volver a mirar, ¿verdad? O sea, y mientras que estás cocinando puedes ver también eso para hacer. Muy fácil. Acá tenemos. Hay otra técnica para que no se queme o para que no le salpique. Ustedes le pueden poner un poquito papel film. También va a acelerar el proceso. Acá tenemos. Vamos a poner un poquito de papel film arriba. Entonces no se va a quemar tanto y si salpica no va a salpicar dentro del microondas. Tenemos diferencia con la época que hacíamos cocina guaraní allá en el hotel, ¿verdad? Hay diferencia. Nosotros en la época que hacíamos cocina guaraní teníamos un calor que se sentía o se podía transmitir y cuando hacía frío nos matamos de frío también. Esta es una cocina de temporada, es una cocina de estación. Esto va al microondas. Vamos a poner de a 30 segundos. Y acá ya tenemos lo que es la crema leche. Acá tenemos medio litro de crema leche. Esto es muchísimo. Vamos a usar solamente la mitad. Para que entienda, para hacer un chantilly más o menos promedio, yo voy a usar, antes que nada, el chocolate semi amargo. No tiene mucho azúcar. Vamos a usar, si usamos 250 crema leche, vamos a usar la mitad de azúcar. Okay. 125 aproximadamente. Los pasteleros me estarán odiando, pero son cosas que tenemos que hacer. Acá no hay medida, no hay nada. Eso le puedes dar 30 segundos más. Ok. Da poquito. Ahí está. Ese es 125 gramos según Derlis. Y es que, perdón, compañeros, compañeras pasteleras. En realidad tenía 60 nomás. ¿60 vos? Sí, 60 nomás. Por ahí está. Después le voy a agregar un poquito de ralladura de naranja que va a quedar muy bien. Ralladura de naranja y esencia de vainilla tenemos en la heladera, si querés te voy a pasar también. Vamos a ponerle también. Con mucho cuidado. Tiene dos velocidades este batido. Vamos a hacer primero en el que es más suavecito para no cortar, para que no sea así muy agresivo. Sin mostrar marca, acá tenemos esta es la vainilla en polvo y esta es la esencia de vainilla. ¿Con cuál vos preferís trabajar y por qué? Vamos a echarle esencia de vainilla. La vainilla en polvo, para que sepa, va a quedar mejor con el craquelado, con el cracker que estamos haciendo. Ok, esto sería más que nada para despolvorear y esto es para la preparación. Para el líquido, sí. Vamos a echarle acá unas 3 gotitas. Y ahora sí ya le voy a dar más fuerza. Para no ensuciar demasiado. Pongo así para que no salpique, chicos. Se puede poner papel de cocina. Y usamos esto para que se vea. Igual tenemos otro tipo de bol y eso que podemos utilizar. Claro, puede ser. Si tiene el robot que hace todo ya, mejor todavía. Esto ya depende del presupuesto de cada uno. Me pone un poquito la esencia. Ok. Unas gotitas. ¿Cuánto? 2 gotitas. Eso ya, ahí se fue 5 gotitas. Bueno, ahí ven la consistencia. Yo no quiero que sea más que eso, porque se me puede llegar a cortar, que es lo que le estaba explicando, ¿verdad? La crema podemos hacer muy fuerte y se corta. Yo acá voy a sacar mi mixer, perdón, mi batidor. Y lo que voy a hacer es manual. Ya se huele la galletita, ¿eh? Ya se huele. Le queda poquito eso. Y ahora voy a seguir con el manual que tengo acá. Yo voy a tomar el trabajo de Virtu, voy a comer todo lo que sobra acá. ¿Ven? Esto está espectacular. Ahora le voy a agregar la ralladura naranja. Siempre se lava bien la naranja antes de hacer esto y el rallador también. Podemos hacer de este lado o de este lado. Voy a hacer este lado. Yo elegí una naranja que parezca así pulposa. Ustedes ven, no esa naranja que parece de mesa, que es dulce. Más que nada porque yo quiero es la acidez de la piel. Y aparte que esta tiene la piel mucho más limpia, más sana también, ¿verdad? También. Otra cosa, si ustedes ven que la naranja tiene las manchitas negras, verdes, eso es porque tiene bichito. Igual que el limón. Igual que el limón. Yo una vez vi en un programa de cocina a un señor que le acertó a alguien con el limón que le dio así. Sí, yo me acuerdo, yo estaba en ese programa. Sí, vos estabas en ese programa. Yo estaba en ese programa. Sí. Me encantaba cuando hacía eso. Un saludo, maestro. Bueno, esto ya está. Miren la consistencia que tiene. ¿Por qué cambiaste el batidor eléctrico de mano? Porque si yo seguía batiendo con el eléctrico, se podía cortar. Entonces yo ahora voy a parar en este punto, ya no voy a batir y voy a guardar la heladera. Y eso es importante que explique también, Derlis. Si vos continúas batiendo, no es por una cuestión de que se caliente la crema, sino que es exceso de batido. Exceso de batido. Y si quiere mover, para eso tenemos este accesorio que le llaman miserable, pero realmente se llama lengua pastelera. Y ahí van haciendo un movimiento envolvente para mezclar. ¿Ven? Hasta ahí.
En este caso sí voy a dejar acá porque vamos a guardar la heladera. Métele, pues, a ver qué tal está. ¿Está dulce? Ahora voy a sacar la galletita al horno para que vean. Creo que te voy a poner esta acá. Esto. Miren el color. Este es un postre para hacer un día antes. O sea, si vos mañana tenés la cena, hoy haces el postre y mañana te pones a cocinar. Ve la humedad que quedó. Proba este, mano, con el coco rallado cómo queda. Sí, pero ¿por qué se enfría? Así tenés que probarlo. No voy a caer en tu trampa, Gerard. Fácil, tiene un olor a... El aroma que tiene así, dulce. sí. Parece mate dulce. Cuando está en el horno así, vos lees la galletita, pero cuando sacás, vos lees el coco. Totalmente distinto a lo que estaba oliendo cuando... Claro, podía ser al revés. Podía echarle la esencia de vainilla en polvo acá y el coco rallado podrías ponerle arriba. El coco rallado impregnar en una salsa, en un ganache así, va a hacer que quede arenoso, no va a quedar bien. Entonces, tiene que ser la inversa. Yo había visto también azúcar impalpable vainillada también. Eso, Así, azúcar, sí, sí. Eso con también, sabor a vainilla. También sí. se puede poner. En ese caso, directamente eso en vez del azúcar. Claro, o sea, ya vas eligiendo. O sea, más que nada era para espolvorear seguramente eso, ¿verdad? Sí. Y ustedes lo que van a tener acá son 3 texturas. Les voy a mostrar con la crema de leche. Van a tener lo que es el arenado abajo, seco, con sabor a coco. Van a tener en el medio el ganache. Y arriba le vamos a poner unas galletitas de este tipo. O de estos tipos bombones que le vamos a poner arriba para que quede así muy lindo. Un toque también que le pueden agregar si quieren es un poquitito pimienta rosa. Pimienta rosa. Pimienta rosa. La pimienta rosa va muy bien con el chocolate. ¿En serio? Sí, va muy bien. Y es ñembo afrodisíaco. Ahora, yo no... Hablando de chocolate, mira un poco cómo está tu chocolate. Vamos a ver. No soy muy de creer en esas cosas. El chocolate le falta un poquito más. Acá un dato importante. Es importante que le den de a 30 segundos. O sea, si usted conoce su microondas, sin problema puedes darle 2 minutos. Pero es mejor darle de a poquito. Y acá todo es nuevo, o sea, estamos conociendo también nosotros. Esto lo doy 30 segundos y tampoco quiero que quede que hierva. Poniéndole papel film como le pusimos, va a hacer que se caliente mucho más rápido. Entonces esto ya sacamos, esto vamos a reservar para hacer después. Y prácticamente ya está lo que es la primera parte del postre. Espera que se enfríe un poquitito el ganache. Mezclamos con el chantilly y ya tenemos. Okay. Después solamente el armado. Les quiero mostrar primero cómo va quedando el punto del chocolate para... El punto del chocolate. Le voy a mostrar. Miren cómo se infló el fil. Acá para que vean cómo se infló un poquitito. Acá le podemos meter cuchara y mover. Ahí está. Un poquito de cuchara. Mira. Ya está. Esto ya está. Ya se mezcló. ¿Ve cómo parece que estaba entero? Y ya se mezcló con la manteca. Vamos a batir acá directamente con la cuchara nomás. Fácil. ¿Cuánto le dimos? ¿1 minuto? ¿30 más 30? 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Sí, yo le digo 1 minuto. Pero seguramente igual tiene que ser de esa manera, así en las tandas de 30, porque después se va a pasar de cocción y te va a quemar los bordes. Siempre se va. El chocolate cuando se quema ya... Esto vos podés tocar, esto se puede agarrar, no te está quemando, ¿eh? Sí. Está caliente pero no está... Está caliente pero no está así abrazando de calor. Yo con la cuchara nomás ya voy mezclando. La manteca que le agregué hizo que le dé un poquito más de brillo inclusive, ¿ven? Miren lo lindo que está. Bueno, yo estoy a esperar que se enfríe, que tome un poquitito más de temperatura ambiente. Obviamente esto no es light. Por supuesto que no. Muy pocas veces me van a ver hacer cosas light, ¿verdad? Pero se nota, ¿eh? Nosotros dos se nota, ¿eh? Se nota eso. Se nota en este volumen 2 de la cocina cómo estamos crecidos de ancho. Bueno, como está tan rápido, miren cómo se quedó ya. ¿Cómo ya va tomando forma enseguida? Sí. Es más, vos puedes tocar un poquitito. Esto no se hace en la cocina profesional, pero te das cuenta que ya está en temperatura. Esto ya podemos mezclar nosotros. Bueno, eso es otra cosa. Nosotros hoy estamos cocinando en casa. Estamos haciendo totalmente distinto. ¿Por qué les digo esto? Porque el año pasado, o sea, la temporada pasada en Cocina Guaraní nosotros nos reclamaban que no teníamos gorros, que no usábamos guantes. ¿Y quién pico lo que cocina en su casa con guantes y con gorro? Por favor. El que cocina con su gorra, eso ya es aparte, esa tendencia o gusto ya dejamos. Miren, hicimos muy rápido, te digo que salió al margen de lo que yo esperaba. Yo esperaba que se enfríe, pero mira, ya tenemos esta crema. Igual tenemos aire acá, entonces eso hace que de repente... Claro, pero quiero que vean la consistencia, mira. Acércate al pomelo, te vamos a mostrar. Mira, esto está fundido, no está ni caliente, ¿ves? Qué lindo, y ese es el punto de chocolate. Este es el punto que queremos para esta preparación.
¿Y qué va a Para hacer un con eso? bañado de chocolate sí es muy pesado. ¿Qué va a hacer con eso? Vamos a mezclar En el chantilly. en el chantilly. Pero eso así, con esa temperatura igual se puede. Con esa temperatura, porque no está muy caliente. Eso es lo que Claro, estaba porque explicando. más frío también después ya se va a endurecer, ¿verdad? Más frío se va a endurecer. Vamos a mezclar. Es lo que le había explicado. Esto después va a endurecerse. Mira, acá tenés otra. ¿Tiene ahí otra? Sí. Ahí está. El más chiquito. ¿Qué les parece? De por ahí si quieres innovar, hacer algo más, vos podés agregarle esto maní tostado, sin sal por supuesto. Y va a quedar todo por supuesto como que engorde como debe ser. Totalmente. Y acá hacemos un movimiento envolvente. Y esto de esa manera se convierte en un mousse. Se va a convertir en un mousse después cuando se enfríe. Podemos dejarlo así de esta forma con estos colores. ¿Qué te parece? Tipo marmolado, ¿verdad? Tipo un marmolado. Vamos a dejar así. Y le vamos a agregar un poquito más de naranja. Ok. Le voy a agregar- Igual para mí está interesante todavía porque estamos conociendo paso a paso también el procedimiento de cómo preparar y por qué también sucede cada cosa, ¿verdad? Un poquitito de naranja. Y ahora si me pasas el vaso, vamos a armar todo ya. Esto después se va a enfriar y va a tomar un cuerpo muy interesante. Vamos a ¿Qué hacer te tipo parece estas copas así marmolado. como para la presentación? espectacular. ¿No te parece muy alto? Yo creo que sí, pero... Se va a meter la cuchara hasta el fondo. Teníamos uno más chico ahí. Ah, sí, perdón. Tenemos... Este es para mi vino, deja ahí. Cuando quiera, para el último paso. Bueno, llegó el momento de montar nuestro postre. Derly, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer estas copitas, estos vasitos. Ok. Importante que se, o sea, Vasito, compotera, como le como, quieran llamar. como le quieran llamar, pero que se vea. Parece para el clericó también este. Entonces que se vea ahí el arenado que le vamos a poner y la crema arriba. Ojalá que lleguemos para esa fecha, ¿eh? Vamos a llegar, papá, nosotros vamos a llegar. ¿Cómo? No sé, pero vamos a llegar. Lo importante es llegar. Esto es la misma bandeja en la que estábamos haciendo. ¿Ven cómo quedó? Bueno, un golpecito así, nomás ya está. Después otro te va a decir, no puedes meter metal en esa bandeja, va a rayar todo. Ah, aquí la mona. No, no se va a rayar. Pucha, empezamos a llorar. Todavía, vamos nada más Le tranquilo. decimos eso por experiencia, porque sabemos lo que va a suceder, así que tranquilo, muchachos. Justito, justito. Voy a mover acá. Esto está mejor imposible. Hasta pastelero parejo. Ah, que mira, bien frío. Miren cómo va quedando ya enseguida el cuerpo que les dije, ¿ves? Miren cómo cuando se enfría, cómo va quedando. Qué fuerza tiene el chocolate para hacer eso, ¿verdad? Para sostener, ¿viste? Y acá sencillamente, con mucho cuidado, vamos a agarrar un poquitito. Y vamos a ir poniendo acá. Pueden hacer con una cuchara grande, pueden hacer con una manga también, una manga pastelera. Yo hago acá porque tengo un poquitito, creo que, de pulso. Ya, eso pues. Ya de chupé. Pero esto será increíble. Fácil de hacer. Imagínate, yo estoy haciendo, que no soy pastelero. Que soy un canadura, un cara rota que estoy haciendo postre acá. Derly, contanos un poquito dónde vos estás trabajando, cuál es la experiencia más o menos que tenés. Ya, si bien ya lo hiciste eso en la primera temporada, igual está bueno recalcar. Bueno, pasó mucho desde aquel entonces, ¿verdad? Sí, ya. Pasaron muchas cosas. Pasaron cosas. Pasaron muchas cosas. Pasaron cosas. Hoy día estoy como gerente de alimentos y bebidas del YAT. Del YAT, digo, el club, del hotel. ¿Qué es lo que hace? Cuida la bodega y veo que un Y comodín. ahí estoy comiendo todo el día. Después sigo con la consultoría. Estoy en una empresa que se llama Equipamiento Gastronómico, ya dije. Ah, claro, también ya nos dieron su apoyo, muchas gracias a todos ellos. Nos ofrecieron un horno fantástico y nos fuimos a mirar. Logísticamente, hermano, que estamos medio complicados todavía, pero vamos a buscar la manera de poder utilizar esos hornos y probar un poco Un también horno- la habilidad que tiene esos Un hornos. horno galáctico ese. Sin saber y sin calcular nada, para que sepan, hicimos. A pulso, a pulso. 250, la mitad de una crema de leche en medio, 125 gramos de azúcar, que es mentira, fueron 4 cucharadas, no sé cuánto pesará, pero esta es la vida real, señores, así es que ahora vamos a limpiar esto. De a poco vamos a ir teniendo toda la balancita, le vamos a tirar exactamente los Mira, datos, ¿verdad? Pero mira, mano, este le da un golpecito abajo. Me gustó el color marmolado ese que quisiste dejarle. Mira, ahí un golpecito abajo, así. ¿qué son estos chocolates que tenemos ahí? Estos son como unos bombones. Ok. De una marca conocida, bueno, vamos a decir un Ferrero Rocher, ya que estamos Generoso. a gastar bien, vamos a poner unos mini, ¿cómo se llama esto? Oreo, Menos Oreo. mini Oreo. Me vamos a regalar también auspicio. Vamos a regalar todo. ¿Qué Total, importa? Después nos van a So- apoyar. Tienen algo, Oreo. somos los dueños, podemos hacer lo que queremos.
Totalmente. Ahí está. Esto también puede ponerse al final, pero yo quiero poner que se impregne Sí, todo ahí. ¿qué tal que sale este? Probá. ¿Oico? O el comantanado, ¿cómo se dice? Y esto voy a partir en dos para que se vea. Ahí. Ahí quiero que se vea el QI. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Manu? ¿Oico, Tapio? Está muy lindo. Presentación tiene, hay que probar después. Puedo decir. Pero esto va a llegar para la oficina, vos decís que va a llegar para Oli. Y tiene que, o si no nos quedamos todos afuera. El famoso pan que tenemos siempre será que tiene que llegarle a Oli. Tiene que llegarle a Oli, si no, yo no. creo que de esa primera temporada de Cocina Guaraní todavía quedan secuelas. Obviamente se puede ver a simple vista. Y fue ahí donde todos ganamos peso, ¿no? Te incluye a vos, a Virtu, a Ale. ¿Qué pasó de Ale también ¿Qué pasó de él? Ya se fue a su país, ya nadie sabe nada de él. Mentira. Ale ya, Alejandro, un saludo desde donde estés. Te queremos. Nosotros seguimos acá. Bueno. No sé en qué país estará, en qué continente, con qué persona haciendo qué cosa. Pero el aprecio siempre. Se te extraña. Bueno, este es un toque que yo le voy a dar. Podemos poner unos confites de pero naranja. es más que nada para color. Para color. No, pero también la naranja ahí le va a dar un... Sí, pues ya tiene para tu... Sí, bueno, es mucho será. Déjame la cocina como quiero. Y te estoy preguntando, hermana. Qué lindo será. Mira, hasta yo me sorprendo. Yo me sorprendo porque casi nunca cocino. Ahora que cocino me sorprendo. Bueno, esto era para 2 personas. Pero como salió más, sacamos para 4. ¿Qué vamos a sacar para las otras novias? ¿Qué te parece? Para la otra novia. Uno para vos y tu... Mira, uno hace para vos y tu novia, o que eso así, y el otro hace para la otra amiguita y vos. Trata de hacer mangas diferentes para que no se te arme el Sí, quilombo. así no. Sí, junta todo. Y ahora, ¿qué te parece si vamos al plato de fondo? Vamos, vamos. Dale. Daris, llegó el momento. Llegó el momento. Ahora vamos a hacer el plato de fondo. Vas a salir de ahí, me vas a dar ese lugar. Voy a salir con las copas que te traje acá. No puede estar de balde, ¿verdad? Esa copa se va a ensuciar y no puede pasar eso. Vamos a hacer plato de fondo. Ingredientes súper sencillos. Cebolla. Yo corto de esta forma la cebolla porque a mí me gusta. Así unas escamas grandes. Para que se vea la cebolla. Quiero que tenga un colorcito nomás. Este era tu regalo y yo te lo tenía invitar. ¿Eh? Este era que vos me regalaste. Yo te regalo para que vos me invites. Así soy. El ajo que vamos a poner, vamos a perfumar nomás con él. Vamos a perfumar, vamos un poquito de laurel, una hoja de laurel, un poquito de romero, el pescado, algo para el color, un poquito de azafrán. Si no tienen, puede ser pimentón dulce, no hay problema. Y arroz. Dale. Gracias, joven. Hay que... Ya estamos de noche, así que podemos tomar tranquilamente. Sí, ya está de noche ya. Salud. Salud para todos. Qué rico es cocinar así, será. Bueno, extrañaba cocinar. Por no decir otra cosa. Bueno, mira, Sartén. ¿por qué se usa de esta manera? Así, una cabeza. Este no es un diente, esta es una cabeza. Esto es una cabeza. Yo uso así, eso lo explico porque lo que yo quiero es que perfume la sartén. Yo no quiero que se sienta la que vos después una cena romántica, ni no podemos estar ahí, ¿verdad? Entonces esto para que tenga el perfume y aparte van a ver cómo queda al final, espectacular queda. Super pro queda. Esto se calienta rapidísimo. Yo tengo una paella. Ustedes pueden hacer una paella normal en una sartén normal. En realidad una paellera. Esta es una paella realmente. Paella. Paella se llama. Ah. La sartén se llama paella. Esto se calienta súper rápido. Lo que vamos a hacer es sellar el surubí que tenemos acá. Esto es aproximadamente 300 gramos de surubí. Ni eso, dice. Y está feo será, estamos empezando. Una cosita, esto no es para 2 personas, esto es para 4. Lo que pasa es que los muchachos que están ahí también... Tienen que comer. Sí, porque no solamente vinieron para vernos cocinar y que yo tome. Un poquitito. Casi nada de aceite. ¿Por qué casi nada de aceite? Porque esto ya tiene grasa. El surubí es un pescado grasiento, pero es rico en omega 3. Eso es importante que sepan. Nosotros estamos dando mucho omega 3 con el aguacate de entrada y con el surubí. Está caliente, caliente. Vamos a probar. Hagan la probita ahí. Sí, ya está ese.
Yo lo que voy a hacer es sellar nada más el surubí. Vamos a sellar, vamos a retirar, después vamos a cocinar el arroz con la cebolla y al final le vamos a volver a agregar el surubí. Entonces todo el sabor que queda en el fondo después se va a levantar y va a quedar espectacular. Fácil, fácil, rico, rápido. Pero voy a salpimentar un poquitito. Voy a buscar otra vez. Ok. Voy a salpimentar un poquito de pimienta. Salpimentar significa poner pimienta y sal, como dice el nombre. Ahí está. Un poquitito de pimienta a discreción. Un poquitito de sal. ¿Esta sal de quién es? De la sal de un amigo. Menciónale, así para que nos apoye también. Marcelo me trajo esta sal, pero la sal marina de base que siempre usamos es la de Garza. Vamos a sellar bien, bien selladito. Después lo que hacemos es voy a retirar todo el pescado, voy a poner otra vez en el plato, voy a echar la cebolla. Me invita tu papel, si es limpiar ya también. Sí, te presto. Un sello fuerte, fuerte. Yo estoy usando lomo surubí limpio, para que entiendan. O sea, esto es un pescadito que yo compré ya limpio. Ya sin piel, todo. Sin piel ni nada. Sé que es más caro así, pero amerita la situación, ¿verdad? Lo que vamos a festejar. Yo estoy dejando, digamos, medio a propósito que se pele un poquitito el pescado, porque eso le va a dar mucho sabor después a la cebolla, el arroz, todo lo que queda en el fondo. O sea, ese que se pega intencional, ¿no? Claro, papá. Después se va a desglasar todo. Toma, a ver que te voy a ver un trapito. Este es un sello fuerte nomás porque yo quiero que se quede el pescado a punto. Puedo ponerle al final, pero lo que va a pasar es que si le pongo al final va a parecer que está hervido. ¿Ven? Reiterame el nombre del plato, Dale. Este es un arroz con surubí. Si quieren llamarle paella surubí, le llamen paella surubí. Yo le llamo arroz con surubí. Y ahí como ven lo que les expliqué, ahora voy a retirar. Ya me selló. ¿Cómo se nota que este es caro? ¿Por qué? Otra poquito. Mira. Ese es caro. No es la proporción. Mira. Mira la cantidad. Contale a la gente que esto es. Eso es azafrán. Pero azafrán de verdad. Azafrán de verdad. Eso es azafrán español. Hay que empezar pues bien. Después ya va a ver quién trae el azafrán. Después la próxima invita vos, mano, al azafrán. Esta vez invito yo. Yo creo que te puedo dejar eso honor sin problema. Ahí puse el ajo como les dije, ¿se acuerdan? Vamos a sellar. Voy a dejar todo eso de abajo. Voy a agregar un poquitito de aceite. Vamos a usar todo el sabor del surubí. Ahora vamos a agregar esta ¿Cómo cebolla. se llama eso? Entonces, lo que hacemos después, vamos a desglasar. Esto va a hacer que se levante todo. El ajo está ahí, miren, enterito. Vamos a seguir ahí. Luego uno. Vamos a volver a agregarle un poquitito de sal para que sude más nuestra cebolla. Y acá tenemos en esta jarrita tenemos un poquito de caldo. Puede ser de verdura, puede ser de carne. Si ustedes compran el surubí limpia, pueden usar la piel del surubí y la espina del surubí. O sea, hervir eso y usar. Sí, hervir eso y usar. ¿Y cómo le agregas algo de verdura o le agregas los restos de la cebolla que no usaste todo? Mira, yo quiero que este pescadito, ves que se está levantando ahí, ese quiero que se quede en el arroz. Vos sabés que le va a dar un sabor increíble. Hay un supermercado muy conocido, céntrico acá, que suele tener algunas cosas para hacer ese tipo de cosas. Para poner, por ejemplo, dentro de la red. Todo lo que te sobra, así tipo tomate, el ajo, así por ejemplo, que va a tirar, en vez de tirar guardada eso, reservada, y poner dentro de una red y hacer hervir eso con para hacer el caldo de verdura también. Así, qué espectacular será, qué espectacular. Mira, esto es lo que yo quería. No quiero cocinar mucho la cebolla. Con ese punto ya está. Bajo un poquito el fuego para no apurar. Voy a agregar el laurel. Ahora voy a bajar totalmente el fuego. Voy a agregar el arroz. El laurel siempre hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado que no se queme también, si no se queda un poquito amargo. Cuidado y cantidad también, ¿verdad? Porque sí, señor. Una hoja es para 4 platos, por ejemplo. Sí. El exceso de laurel también ya es muy invasivo. Ven que solamente va a tener cebolla, lo que se pegó un poquitito,
Vos tomaste un vino, yo también tomo un vino. Salud, porque si no, no se puede seguir. No, hay que hidratarse. Pide vino blanco, pide vino blanco. O sea, vamos a echarle un poquito el azafrán. Justamente hablando sobre eso, ¿con qué se puede madrillar esto, verdad? Esto es excelente para un vino blanco. Excelente está para un vino blanco por toda la materia grasa que tiene también el aperitivo. Y de por ahí, si hay todavía recursos, se termina con un champán, con el postre. ¿Qué significa maridar? Porque mucha gente de repente él las lleva, ¿no? Y el maridaje es, digamos, la combinación de la bebida con la comida. En este caso, o casi siempre es una bebida alcohólica lo que la acompaña. Ahora le agregar el agua. Voy a mover un poquitito nuestro caldo para que se levante todo. Yo hago de otra forma, o sea, normalmente la gente pone el agua y después pone el arroz. Yo lo que hago es, pongo el arroz, sello un poquitito el arroz y después le voy agregando el líquido. Para que no se compliquen, la proporción es 2 por 1. Si ponen una taza de arroz para una paellita, es 2 tazas de agua o 2,5. Yo le voy agregando de a poco. Igual esto está caliente, ¿verdad? Eso está caliente también, claro. Esa es una recomendación también de Erly, que se use siempre agua caliente o... Y es mejor para que te quede... Porque si no cortás mucho la cocción también en entrepaso, ¿verdad? Cortá, en este caso estamos usando un arroz parboilizado, pero si usas un arroz tradicional, un arroz largo, entonces sí se va a pasar de vos, se puede llegar a pasar de vos la cocción. Bien, ahora yo le voy a agregar el surubí. Primero voy a agregar el ajo en el medio, muy bonito. Voy a agregar el surubí, que va a ir cocinándose en el fondo y va a soltar todo el sabor ahí. Básicamente el sellado te sirve para que no se desarme al hacer esto, ¿verdad? Sí, exactamente. Y nosotros ya no vamos a mover el arroz, o sea, esto va a quedar así, si acaso un poquitito se va a mover, pero ya queda más que así. nada la vas a hidratar nomás ya, ¿verdad? La vamos a hidratar, esto va a tener muchísimo color. Ahora le vamos a poner un poquitito de tomate cherry, ¿se acuerdan que le dije? Entonces, ahí va a llevar al final el tomate. ¿Cómo está quedando este? ¿Me ayudas No, acá? ¿La pizza ya te retiro todo esto? Sí. El caldo voy a dejar porque voy a terminar con él. Ok. Voy a usar esta tabla un ratito. Voy a usar este cuchillo que tenés acá. Esto estamos haciendo a fuego lento, para que sepan. Y tomate cherry que le voy a agregar. Voy a partir en 2. ¿Tiene alguna manera de cortar el tomate o no? Yo voy a cortar, como este es un tomate cherry un poco alargado. Este tipo de tomate se llama romantic o romántico. No es la pelotita. Voy a cortar en forma de perita. ¿Qué hay de cierto de que el tomate le quita el filo al cuchillo? No, lo que más le quita es la carne. La carne le quita más el filo. La carne le quita más filo. Pero viste que muchas veces cuesta cortar un poquito más con este tipo de cuchillos lisos los tomates. Es porque no está afilado el cuchillo. ¿Y cómo le va tu cuchillo hasta acá? Y nuevo, está afiladísimo. ¿Está bien? Está bien. No, porque si te cuesta cortar, por ejemplo, para saber eso, ¿verdad? Sí. Miren, por eso es que les decía, esto se llama arroz con surubí. No les quiero llamar paella surubí, porque así, no, la paella lleva todo esto. Yo estoy haciendo un arroz como a mí me gusta. Yo creo que tengo algo de camarones, algo ahí en la... No, si no, no me hay presupuesto. Acuérdate que se está haciendo, el chuli está haciendo algo en la casa, esa es la onda. Claro. Y ahora le vamos a poner el romerito para que agarre todo en el arroz. ¿Qué te parece? Yo una vez vi que una persona estaba poniendo romero y agarraba y hacía esto de él. Y así le ponía romero. En hebra. Claro, pero yo creo nomás que el romero es para aromatizar, para agregarle un poquito de sabor, ¿verdad? Sí. Pero no es tanto como para comestible, ¿verdad? Igual se puede comer, no te pasa nada, ¿verdad? Pero no es tanto como para eso, ¿verdad? Sí, se puede comer, pero lo que yo quiero es que perfume. Esto está en el mínimo, como ven. Ahora lo que voy a hacer es, en este punto, probar el caldo. Este caldo que estamos probando es un caldo en cubito. O sea, este ya tiene sal. Entonces, yo por eso acá le puse solamente un poquitito al pescado, un poquitito a la cebolla. Y ahora voy a probar para rectificar. También está espectacular. Ven que se va acabando el agua. Entonces lo que voy a hacer es volver a mover esto de a poquito. ¿Qué tal el olor? Ahora sí se siente todo. Se siente todo el romero, todo lo que hay. Ahora nada más que ir agregando agua. Si no hacías ese paso de sellado, se iba a hacer una torta tu que estaba ahí, ¿verdad? Se puede hacer una torta, un puré ahí, pero la idea es que se quede entero. ¿Qué te parece? Ahora le vamos a agregar un poquito de pimienta ahí. Por eso le digo que no es así paella como tal. No le vamos a llamar paella para que no salga por ahí un puritano y que diga no, totalmente. Paella. Esto es un arrocito
bastante colorido como a mí me gusta. Y creo que podemos hacer, es válido para el día de los enamorados, con un buen vino blanco, el postre y ahora vamos a hacer la entrada. Ahora voy a agarrar, hice con un pan, para no complicarnos, con un pan de sándwich, de miga. Yo tengo un cortante, ustedes pueden usar una taza, ¿verdad? Tengo un cortante, vamos a hacer para 2 personas, este así bien lindo. Yo tengo, como les digo, yo tengo un cortante, ustedes pueden usar la taza, pueden poner el revés, igual queda bien. Esto por supuesto, esto no se tira, esto se guarda, se congela. Vamos a hacer 4. ¿Qué se puede hacer de esto? Aparte de comer. Y aparte de comer, puedo hacer tu galleta molida, puedo hacer un budín. Imagínate hacer un budín con ese. Un budín de pan. Un budín de pan riquísimo será. Así tal cual, ni aceite ni nada. Quiero que esté un poquitito nada más. ¿Horno caliente a cuánto? 200 grados está el horno ahora. Sí. Hay que mirar nada más. Para contarle a la gente, porque estaba caliente. Estaba caliente, sí. Y ahora vamos a hacer nuestro aguacate. Este te voy a quitar. Vamos a usar una cebolla morada. No, voy a echar mi vino, ¿será? No, tranquilo, papá, yo te cuido. Todos los cortes que yo voy a usar van a ser un poquito diferentes a lo que suele ser para el guacamole, porque yo no busco hacer un guacamole así como tal, ¿verdad? Voy a cortar unas plumas muy finitas. Plumas en esta forma del corte. ¿Este? Sí. Así muy fino. Muy finito. Así de finito, ¿eh? Bueno, si no le sale, yo sé que la señora y los muchachos saben cortar así, así es que hay total confianza en todos. ¿Por qué meter el dedo así, Darío? Para no cortarme, por supuesto. Esa es la manera que se tiene que agarrar el Sí, así tiene que agarrar el cuchillo. Esto voy a dejar para otros cortes. Este es un buen aguacate. Yo creo que con este ya salimos para que no sea demasiado. Me da un poquito de agua en el bol, mano. ¿Agua caliente? Agua fría nada más. Para lavar un poco la cebolla porque está rebelde esta cebolla. ¿Está fuerte? Está rebelde será. Vamos a dejar ahí un ratito. Ahí está. Movemos ahí. Si le pones un poquito de agua fría, hielo, espectacular, mejor todavía. En vez de usar salmuera, ¿verdad? No, salmuera yo no suelo lo usar. Pero hay gente que usa. Hay gente que usa. Miren, lo que le estaba aplicando el arroz, acá lo que tenemos que hacer es mover. O sea, no mover así, ver la cantidad de agua que tiene. Este ya se está acabando, poquitito le queda. Voy a hidratarle por última vez y dejamos. Las veces que sean necesarias, ¿verdad? Hay que ir Las veces que controlando. sean necesarias. Más que nada porque por esta vez no estamos cocinando por receta. Esto es casi a ojo y acá tiene medio kilo de arroz. Pero sí, prácticamente 1 litro de agua estamos usando. Esto voy a dejar que se evapore todo y ya está. Ahora vamos a usar el aguacate. Permiso con la copa. Como le estaba explicando hace rato, estamos en temporada. O sea, el aguacate del vecino está espectacular. Será. Mira lo que es este aguacate. Impecable. Este es nacional. No del club, de acá. Está un poquito duro. Ese está un poquito duro. Este está un poquito duro, pero igual va a andar. Pero no te queda muy ácido el aguacate así cuando está medio duro. Puede quedar amargo, sí. Puede quedar. Vamos a probar primero. Si no vamos a usar alguno, nomás nos vamos a mezclar. Por si acaso. Porque ya... A mí particularmente ya me pasó el tema de que compré el aguacate así de la calle en la bolsita en la red, esa que se vende. Sí. Y todo está tan duro y ya vine con aguacate. Queríamos hacer ya guacamole. Hicimos y se quedó medio... con un sabor medio raro. Se queda amargo, sí. Este aguacate no va. Bueno, yo voy a hacer unos cortes. ¿Viste que hice unos cortes en pluma o juliana Sí. de la cebolla? Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a hacer unos cortes muy finos. Bueno, tampoco tanto porque no quiero que se deshaga. ¿Cuál es el punto exacto para el guacamole? ¿Tiene que ser tipo puré o tiene que ser cuadritos chiquitos? A mí me gusta que tenga unos pedazos ahí enteros. Acuérdate que esto no va a ser un guacamole. Esto va a ser una brusqueta de aguacate nada más. O sea, vamos a usar más bien entero. Va a ser como una ensaladita encima de un pan tostado para que entiendan. Y la bruqueta con el guacamole muchas veces libre también para todo lo que le quieras poner arriba, ¿verdad? Todo lo que quiera. Queso también le queda muy bien. Ahora si me pasas el bol. Ok, ¿le quito el agua? Le escurrí el agua. Ahora sí voy a apagar el fuego del arroz. Voy a apagar el fuego. Y esto se termina a cocinar con el calor que queda. Ahí ya está. Va con el calor residual se va a terminar a cocinar.
Lo interesante cuando coman este plato van a sentir el surubí en toda su textura, van a sentir el arroz y el tomate van a sentir bien húmedo y cocinado también. Entonces acá tenemos la cebolla, vamos a agregar el aguacate, vamos a agregar limón. El limón, ¿para qué? Aparte de darle ese sabor, ¿qué hace también con eso? Para evitar que se oxide. Este es la misma técnica que se usa con la banana también, ¿verdad? También, pero en el caso del aguacate sí buscamos sabor. Claro, pero en la banana no se siente cuando le pones tanto limón. Si no te pasa, sí. Ahí le pongo un poquito, ¿ven? Bien de Creo limón. que ya estamos nosotros acá. ¿Querés un poquito más tostado, Derlis, o está bien así? Eso está espectacular. Vamos a poner un poquito de sal, perdón, pimienta. ¿Por Como qué? de pimienta. Acá tenemos la tostada, ahí está. Eso, Te veo un plato limpio. vemos un plato limpio para no quemarme. Vamos a poner la sal, sobre todo para no quemarme, ¿verdad, compañero? Sí, señor. Tiene sal, pimienta, limón. Vamos a darle el toque picante, que va a ser ají fresco, pero poquitito, poquitito. Poquitito. Ven que casi la colita nomás estoy usando. Y no voy a usar la semilla. Esto tiene que estar en un punto exacto de picor, no muy fuerte. Si tiene un morterito de estos que son de piedra de mármol y todo eso, pueden hacer ahí con un poquito de aceite de oliva y va a quedar un puré bastante interesante. Estamos buscando la frescura del ají. Famoso molcajete. Molcajete, exactamente. Esto le voy a poner acá. Y un toque importante, yo le voy a agregar, como va a ir encima de un... Esto va a ir encima de un pan. Le vamos a agregar un poquitito de mayonesa. Ok. Poquitito. Poquitito mayonesa, casi nada. Acuérdense que es como si fuera una ensalada, no es un guacamole de tipo mexicano, ese que se come con nacho. Estamos haciendo otra cosita acá. Van a probar, van a ver algo muy interesante. Mira, tiene ya el picante, tiene la mayonesa. Le vamos a agregar un poquito de cilantro, que poquito, bien mucho le vamos a agregar. Cilantro o con atún. O con atún, como quieran llamarle. Y ahora le voy a agregar el tomate cherry. Ahí se cayó algo, cosas que pasan. El fantasma. El fantasmita. Tomate cherry. No persigue el Gerard. Como este es alargadito, voy a usar así unas rodajitas. ¿Qué les parece? Mira. Para que quede lindo y vistoso encima la... Y que le dé color también, Y que ¿verdad? le dé color. Mira. Muy interesante será. Este plato puedes hacerlo entre los amigos, tomar una cervecita, tomar un vinito blanco, se me acabó mi vino. Ah, Todo perdón, eso pueden hacer. perdón. Van a darse cuenta que vos sos mi soporte, mano. Vos sos el que me cargas el alcohol. No, pues ahí. yo también quiero aprender, entonces tengo que estar atento a lo que estás haciendo. Cárgame combustible, se para que la máquina Que tire. trabaje. Ahí está. Y ahora vamos a cargar. Esto, como le dije, podríamos haber hecho con un pan del día que te sobra. Cortar así. Gracias, señor. Salud. Otra vez, salud. Perdón, permiso. Esta parte Después llamamos a ese tipo los huevos tototes ya que nosotros bien. se para ahí. Puede hacer con cualquier tipo de pan. Miren cómo quedó. Tostadito, crocante. Y ahora lo que hacemos es poner... Y no le diste vuelta a ese, ¿eh? Así no, mismo. así mismo. Así mismo. No necesita ni decoraciones. Todo es lo lindo que está. Todos los colores que tiene. ¿Qué decís, mano? ¿Boicota? Está muy lindo. Bueno, ya llegamos a la parte más importante del capítulo de hoy. Nos toca presentar los platos y para eso Derlis nos va a estar comentando un repaso rápido, Derlis, de Sí. qué se hizo, cómo se hizo y a qué llegamos. Antes que nada se dieron cuenta lo fácil que es. Hicimos un plato de entrada, un plato de fondo, hicimos un postre y el maridaje perfecto, que es un vino blanco. Hicimos unas brusquetitas, un pan tostado con un poquito de aguacate, tomate cherry y cebolla, un poquito de mayonesa, cilantro, sal, pimienta y limón. Estamos. Fácil. Después hicimos nuestro arroz, que es nuestro arroz con surubí. Se llama un poco el surubí, solamente lleva surubí, cebolla, tomate cherry al final, el ajo para perfumar y un poquito de azafrán. Si no tienen azafrán o es caro, pimentón dulce igual va a ser rojo, nada más. Y el postre hicimos una mousse de chocolate
con un arenado de galletitas de maicena abajo. Metimos la galletita en el horno con un poquito de coco rallado que hace interesante el sabor, un poquito de manteca. Y después la mousse hicimos por un lado la crema de leche batida, que es chantilly, y por otro lado el ganache de chocolate en el microondas. Fácil, fácil. Bueno, ¿y maridamos con? Con un buen vino blanco. En este caso no le voy a decir cuál es, pero es un torrontés. No le voy a decir la marca, pero para que sepan, un buen vino blanco. Bueno, y para la próxima, ahí tenemos los números en pantalla para aquellas marcas que nos quieran acompañar, que quieran apoyar este nuevo proyecto. Es un proyecto básicamente empírico, estamos tratando de darle fuerza a algo que ya hicimos en algún momento y esperamos el apoyo de todos ustedes, así que aquellas marcas que estén interesadas, ahí nuevamente tenemos los números en pantalla para que se puedan comunicar con nosotros y apoyarnos de alguna manera en este nuevo proyecto. Así que, there it is. Antes que nada, pueden vernos en las redes sociales también. Claro. Ahí está. Salud. De esta manera arrancamos el primer capítulo de la nueva temporada de Cocina Guaraní. Ahí está.